A continuación me permitiré leer un resumen de una ficha curricular del doctor Adrián González Estrada. El doctor Adrián González Estrada tiene un doctorado en Economía Aplicada en la Universidad de Minnesota en Minneapolis, Estados Unidos. Es exalumno de dos economistas ganadores del Premio Nobel, Edward Prescott y Leonid Wirth. Hizo una maestría en Economía en el Colegio de Postgraduados y es egresado de la como ingeniero agrónomo especialista en Economía Agrícola de esta universidad. Además, es investigador titular del Programa Nacional de Economía de INIFAP, es investigador nacional nivel 1 del SNI, es parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología desde 1984 hasta la actualidad. Fue consultor del Banco Mundial, de la FAO, ONU, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá y de la Universidad Agrícola de Tokio. Es autor de 9 libros publicados y de 3 en proceso de publicación. También es autor de 45 artículos científicos, 4 capítulos de memorias científicas o libros. Además, es autor de 33 publicaciones técnicas. Actualmente es director de la Revista Mexicana de Economía Agrícola y de los Recursos Naturales. Durante varios años fue profesor de macroeconomía dinámica en el doctorado de Economía del Colegio de Postgraduados. También fue profesor de análisis matemático, álgebra lineal y optimización dinámica en la Universidad Autónoma Chapingo. Actualmente imparte el curso de Microeconomía 2 en el posgrado de la División de Ciencias Económico-Administrativas de esta universidad y ha sido director de múltiples tesis de doctorado, maestría y licenciatura. Les pido a todos ustedes los recibamos con un fuerte aplauso. Buenos días a todos ustedes. Antes que nada quiero agradecer muy sinceramente la oportunidad y la amable invitación que me hicieron los organizadores de este simposio para participar el día de hoy con ustedes sobre un tema que seguramente resultará de interés e importancia para todos. Se trata de estudiar, de revisar cuáles son las tendencias y las perspectivas y los retos que tiene el sector agroindustrial de México. Con ese fin, tengo que partir la plática en 2 partes. La primera de ellas, que tiene que ver con los procesos internos de carácter económico que se están llevando a cabo en México, y por otra parte los cambios estructurales que se están llevando en el mercado internacional y que tienen que ver con este sector. Así es que trataré de desarrollarlos, desde luego, como debe ser, en un ambiente respetuoso y democrático, en el cual la virtud de todo demócrata debe ser el respeto y la tolerancia a todos, no solamente a los que coinciden, sino incluso y sobre todo a los que discrepen de los puntos de vista de las personas que estén exponiendo. Así es que lo haré con todo el compromiso, no solamente con esta universidad a la que quiero tanto, sino también con el compromiso de responder a las inquietudes que se plantearon ustedes y los organizadores del Congreso para orientarse en relación con la problemática, las perspectivas y los retos del sector agroalimentario de México. Para desarrollar los temas que tengo que tratar, procuré siempre basar los juicios, las opiniones vertidas sobre investigaciones previas. Así es que espero que les resulte de interés. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Dentro de los factores internos que determinan el proceso de industrialización de un país y particularmente el proceso de industrialización del sector agropecuario y forestal de un país, está el poder determinar en qué estado preciso se encuentra el proceso de desarrollo de ese sector.
Y con ese fin trataremos de dar elementos basados en investigaciones que nos permitan ubicar de una manera más precisa en qué etapa del desarrollo se encuentra la agricultura mexicana y por lo tanto el sector agroindustrial de México. En general, entre los expertos hay coincidencia en señalar que el desarrollo agrícola y agroindustrial en las condiciones actuales se divide en dos etapas. La primera de ellas, como lo pueden ver ahí, es la etapa del desarrollo extensivo, en la cual básicamente se desarrollan las formas nuevas de producción, en la cual paulatinamente se van incorporando la ciencia y la técnica en los procesos productivos, pero en la que predominan sobre todo formas previas de producción en el campo, formas que no se corresponden exactamente con las necesidades de la producción actual. La otra etapa es la etapa del desarrollo intensivo, en la cual predomina sobre todo una forma de producción más empresarial, de carácter obviamente capitalista por la naturaleza de la sociedad en la que vivimos actualmente, y que se caracteriza por un desarrollo intensivo con un uso cada vez mayor de ciencia y tecnología, de capital, sí, adelante, de capital y de conocimiento. La pregunta entonces es en cuál de esas dos etapas se encuentra la agricultura mexicana, y parecerá irrelevante, pero ustedes podrán contrastar las evidencias que vamos a dar con las discusiones políticas que escuchan a diario en la radio, en la televisión, en los periódicos e incluso en artículos de investigación. La siguiente, por favor. Nosotros llevamos a cabo un estudio con técnicas estadísticas multivariadas mediante el cual clasificamos 3.2 millones de unidades de producción agrícola de México. La siguiente. Descubrimos que toda esa diversidad agrícola de México se agrupa en 18 tipos fundamentales de agricultura. La siguiente. No se ve bien. 72 regiones agrícolas fundamentales. La siguiente, por favor. Y después de hacer la agrupación estadística de toda esa información, el Instituto IBM calculó que la dimensión de esa información era tan grande que si se hubiese impreso de manera continua en hojas de 80 por 20, que eran las hojas en las que se imprimían los resultados de las macrocomputadoras, se podría tapizar una autopista de 100 kilómetros. 3.2 millones de unidades de producción. Después de que llevamos a cabo el análisis, reagrupamos y vimos qué regularidades salían de esa información. Y encontramos, oh sorpresa, que predominan estadísticamente y dominan económicamente los tipos de agricultura de carácter empresarial capitalista. Es una paradoja. ¿Cómo es posible que se afirme eso en un país donde claramente predominan los agricultores minifundistas, pobres, pequeños, etcétera? Bueno, el mundo está lleno de contradicciones y no es la única. Negar la contradicción no es el inicio de la ciencia, sino el inicio del conocimiento está en explicarlas racionalmente y no quedarse en la superficialidad y señalar solo uno de los polos o el otro, porque eso no es penetrar a la esencia de los problemas. Hasta el poeta Becker dijo: recuerden que detrás de la flor está la espina. Es decir, detrás de las apariencias hay una esencia que no se puede ver a simple vista en los fenómenos complejos.
Esa es la razón de la ciencia y sobre todo del método científico, que no podemos ver la esencia, la realidad de muchos problemas complejos a simple vista. Por eso se requiere de procesos complicados de investigación en todas las áreas del conocimiento. La siguiente, por favor. Muy bien, después de esta investigación, llevamos a cabo otra en donde se clasificaron más de 2.5 millones de unidades de producción con el fin de clasificar la naturaleza de las unidades de producción agrícola de México por zonas geoeconómicas, por estados, por municipios y desde luego por sistemas de producción. La siguiente, por favor. Encontramos que después de ese análisis, ustedes pueden ver con toda claridad cómo esa aparente paradoja con la que iniciamos se ve reflejada ahí. Predominan ciertamente los predios minifundistas en la agricultura mexicana, es indudable, ahí están los datos. Sin embargo, predominan en número, pero no económicamente. Vean que en términos de superficie también concentran pues un porcentaje considerable, pero ya no tanto como lo que representa su número. Así es que el 70% de la superficie de labor no es cultivada por los predios minifundistas, por los campesinos pobres minifundistas, sino por agricultores de carácter empresarial capitalista. El valor de la producción de México, agrícola de México, no es producido por los predios minifundistas de carácter campesino y pobre, sino por unidades de producción empresarial capitalista. Y en términos de valor de los medios de producción y en general de capital, pues vemos una polaridad similar. La siguiente, por favor. Lo que importa no nada más es el número de unidades de producción, sino cómo se cultiva esa tierra. Quedarse solo en el recuento de las unidades de producción es quedarse en la superficie del problema, por la siguiente razón. En México hay un fenómeno de suma importancia que en las estadísticas de los censos, etcétera, no se registra, y es el arriendo empresarial de la tierra. Sí es cierto que hay más unidades minifundistas de producción, es indudable, está en los censos y en muchas estadísticas oficiales. Pero la pregunta aquí es, ¿y quién las cultiva? Todo el mundo parte del supuesto de que son ellos los propietarios minifundistas los que cultivan esa tierra, lo cual es completamente falso. En México, la mayor parte de la tierra de minifundios no es cultivada por sus dueños, sino por empresarios que buscan una ganancia. Técnicamente hablando se les llama empresarios capitalistas. Y veamos, tan solo en el caso del maíz, que muchos escritores identifican con el subsector más atrasado de la agricultura mexicana, aún ahí con ellos, y que es el cultivo más importante de México, aproximadamente 4,5 millones de hectáreas de propiedad minifundista, es decir, de predios pequeños y pobres, no es cultivada por sus propietarios, sino por arrendatarios, a cambio de una renta principalmente en dinero. Son cosas de suma importancia que nadie investiga, se quedan en las apariencias. En el caso del frijol, aproximadamente 423,000 campesinos, es decir, el 70% del total de los productores de frijol en México, no cultivan su tierra, sino que la rentan. La siguiente, por favor. Y vemos en este cuadro esa aparente contradicción. Es una contradicción, no es aparente. El problema es cómo explicarla. Vean el número de propiedades.
Predominan desde luego las propiedades minifundistas de campesinos, no solamente pobres, sino en muchos casos paupérrimos. Y la gente que no quiere usar palabras fuertes les llama en pobreza extrema. No, son paupérrimos o miserables. Víctor Hugo, en su novela famosísima, Los Miserables, les llama más correctamente que muchos de nuestros expertos, pobreza extrema. No, compañeros, la realidad que vive México es más lacerante y más ofensiva que la pobreza extrema. Se le llama miseria. Y no es posible que en México existan tantos millones de mexicanos en esas condiciones. Pero para poder proponer proyectos alternativos de solución necesitamos conocer científicamente la realidad. No es posible llevar a cabo políticas exitosas sobre fundamentos falsos, por mucho que se nos inflame el corazón. Es imposible, compañeros. Alguien dirá, bueno, está exagerando. Bueno, ya que toco el tema. La revolución bolchevique, que fue mucho más profunda que la de México, costó 60,000 vidas. La de Francia, que fue en su género mucho más profunda que la de México, costó 70,000 vidas. Todas las revoluciones de Europa de carácter como la de México costaron menos de 150,000 vidas. Pero los mexicanos, ¿verdad?, nos llevamos 1,000,000 de vidas en el intento de cambiar las cosas. Y alguien dirá, bueno, es que somos más bravos que los demás. Bueno, esa es una hipótesis. Pero la otra es que si leemos a los historiadores, si leemos a los que han investigado el problema, si leemos a aquellos escritores famosos como John Reed, que entrevistaron a muchos revolucionarios y les preguntaban para qué están haciendo lo que están haciendo, se da uno cuenta de inmediato, estoy citando a John Reed y a otros, ¿verdad? Se da uno cuenta de inmediato que no tenían una idea clara de lo que había que hacer. Algunas cosas muy valiosas, compañeros. Nuestro pueblo, en medio de la pobreza, de la miseria y de la ignorancia, entendió bien que quería educación para sus hijos. Eso era lo que los unificaba. Y en algunas regiones querían la tierra nada más que unos de una manera y otros de otra. Los campesinos del centro o del sur querían la tierra en cierta forma jurídica y la gente del norte e incluso del centro la querían de otra manera, es decir, sus propuestas eran distintas. Así es que la ignorancia, el no tener un programa claro, ¿verdad?, nos llevó a 1,000,000 de vidas, mientras que los franceses hicieron su revolución después de que vivieron el siglo de las luces. El proyecto social y económico estaba claro, con nosotros no, todavía hasta la fecha, vean. En fin, entonces, sí predominan los campesinos más pobres, es indudable, pero vean en el rubro de abajo cómo, en términos puramente jurídicos, la propiedad, pues, de la tierra, ¿quiénes son dueños de la tierra? Pues los de abajo representan tan solo el 14%. ¿Verdad? Muchas instituciones internacionales dicen, es que la agricultura mexicana es fundamentalmente minifundista. Pues se basan nada más en las apariencias. Veamos la siguiente. Tomemos en cuenta lo que está pasando, el fenómeno del arriendo capitalista de la tierra. Y entonces veremos que los que cultivan la tierra, aunque no sean dueños de toda ella, concentran el proceso económico y entonces vemos algo opuesto. En unidades de producción, en superficie, vemos que la primera categoría tiene menos del 10%, es decir, cultiva la tierra tan solo en 10%. ¿Por qué? Porque la renta. ¿Y quiénes son los que la concentran? Observen el rubro de abajo, 67, 69% casi, pues las unidades de carácter empresarial. Y eso expresa el por qué a nivel de producción concentran la mayor parte de la producción. La siguiente, por favor. Si vemos
dentro, para ver si es cierto que son minifundistas, bueno, veamos los pequeños. Dentro de los empresariales, pues son aproximadamente los que concentran el 34% de la, el 53%, mientras que los otros dos, el 47% aproximadamente. En términos de la producción es algo parecido. O sea que si ustedes ven ahí, comparen eso con lo del cuadro anterior, en términos de la escala de la producción. Y eso son medias. Las medias esconden la diversidad, o mejor dicho, la integran en una unidad única. Hace falta la varianza. Pues hay agricultores que rentan tierras aquí en estas áreas, ¿verdad?, de más de 1000 hectáreas, pero nos siguen echando el rollo de que la agricultura es minifundista. Por favor. Aquí en los alrededores. Y no son dueños de la tierra, la rentan. En fin, puntos suspensivos. La siguiente, por favor. Así es que, ¿qué debemos concluir? ¿En cuál etapa se encuentra la agricultura mexicana? Bueno, por la política agrícola se encuentra en la primera. Nuestros políticos creen que nuestra agricultura es una agricultura minifundista, atrasada, etcétera, 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 y que los instrumentos de política que se requieren es estarles dando dinero, apoyándolos con unas láminas para esto, con unas láminas para otro, y unos y otros tratan de distinguirse por la magnanimidad de sus ofertas y regalos. Yo estoy absolutamente opuesto a eso. Yo no quiero un pueblo mexicano que sea acostumbrado a ser un pueblo pediche, porque esas dádivas corrompen políticamente a todas las personas. Todo el mundo se critican unos a otros, pero todo el mundo lo ejerce. Debemos señalar que si queremos seguir desarrollando la agricultura mexicana, debe ser sobre otras bases más científicas, más técnicas, que promuevan la productividad sustentable de la agricultura con objetivos sociales realmente efectivos y no con limosnas que cuestan mucho y que no han tenido efecto significativo para reducir la pobreza de los mexicanos. Han tenido efecto para fines políticos, corrompiendo. Muy bien, esos cambios estructurales entonces requieren de una nueva política. Y cuando escuches las barbas del vecino cortar, prepárate porque siguen las tuyas. Nuestra universidad necesita ser consecuente con respecto a los problemas, a los cambios y a los retos que afronta el sector agropecuario de México en las condiciones actuales y que seguirá afrontando sobre todo en el futuro. Y no solamente el sector agropecuario, nuestra sociedad como un todo. Tenemos que prepararnos para eso, compañeros. Es una tarea mucho más grande, requiere de una transformación universitaria mucho más profunda. Ya comentaremos de eso. La siguiente, por favor. Así es que ese cambio en la agricultura, que es la intensificación del proceso agrícola en todos los aspectos y en todos los subsectores, significa que culminará con la necesidad de una industrialización creciente de la producción agrícola. Si la misma producción agrícola, la producción de materias primas agrícolas y pecuarias, se está industrializando, pues entonces debemos concluir que lo que producen también requiere cada vez más de un proceso de industrialización, pero no un proceso de industrialización como correctamente lo decía el rector, un proceso de industrialización cualquiera, sino un proceso de industrialización cada vez más exigente. La demanda, no solo interna sino externa, es creciente y cada vez mayor. Requiere de procesos agroindustriales que estén a la vanguardia, por muchas razones, compañeros, que vamos a ver a continuación. La siguiente. ¿Por qué mencionamos al Telecán? Bueno, porque dijimos que para estudiar el proceso de desarrollo de la
industrialización del campo mexicano, necesitamos tomar en cuenta no solamente los factores internos, sino también los factores externos, particularmente los factores relacionados con la economía mundial y específicamente con el comercio internacional. La siguiente, por favor. ¿Y por qué razón lo digo? Bueno, en primer lugar, porque la competencia a la que está sometida la agricultura mexicana, en términos amplios, incluyo en agricultura las actividades pecuarias, etc. La competencia no solamente es grande a nivel interno, sino también a nivel externo. Vean, México tiene muchos acuerdos comerciales de libre comercio, con ahora ya más de 45 países. El comercio agroalimentario con el mundo rebasó, mejor dicho, los 50,000 millones de dólares, que es 2.8 veces lo que se registró en el año 2000. Es decir, son tasas de crecimiento exponenciales. Se oye bonito, exponenciales, ¿verdad? Pero debo hacer una aclaración. Todas las tasas de crecimiento son exponenciales. Nada más que hay unas grandes y otras chiquitas. Estas son grandes. Una tasa de crecimiento media anual de 0.1 es también exponencial, nada más que está chiquita. Pero como que se oye mejor, ¿verdad? Que digamos, es exponencial, ¿verdad? Y si le pusiéramos explosivo estaría mejor, pero no es el caso. Es simplemente grande. Habla del proceso profundo económico que hemos estado viviendo y al cual no nos podemos sustraer. La anterior, perdón, disculpen. La balanza comercial de México, bueno, lo tengo que comentar, compañeros. En Estados Unidos, en el año 2000, publicamos un trabajo en donde aplicamos modelos dinámico-estocásticos multisectoriales de equilibrio general para estudiar la economía de México y ver lo del Tratado de Libre Comercio, sus impactos hasta ese entonces, porque había fuerzas que exigían que se derogara. Entonces, uno de los resultados, entre muchos otros, fue México va a tener superávit, no solamente a nivel agregado, sino a nivel del sector agrícola. Recuerdo perfectamente bien que un profesor de la UNAM, muy enojado, dijo: Adrián es un envalentonado. No era no estaba yo envalentonado. Era el resultado de una investigación que nos llevó muchos años. Yo a veces, de veras, se los tengo que confesar, a veces como que también dudaba de ese resultado, pero ese era el resultado y por honradez había que ponerlo. Está escrito, lo escribí mucho antes. Pues hoy, compañeros, resulta que México es superavitario. ¿Cuándo lo hubiéramos creído? Ni yo mismo, excepto por el resultado, ¿verdad? Me sorprendí a mí mismo, muy a todo dar, ¿no les parece? Pero ahí está. Ahora resulta que, de acuerdo con las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, pues nosotros somos más competitivos que Estados Unidos y nos tienen que imponer aranceles y cuotas a nuestras importaciones, a las importaciones de nuestros productos, perdón. Fíjense, son cambios que no podemos ignorar y que representan fuerzas profundísimas, no solamente en México, sino en todo el mundo. Nuestra obligación es conocer el suelo que pisamos, porque si no, pagaremos costos muy grandes. La ignorancia en el terreno económico, social y político se paga con costos grandísimos, como el ejemplo que les puse. La siguiente, por favor. Bien. A nivel macroeconómico, ya dije en general. No tengo tiempo para entrar en más detalles. A nivel del sector agrícola, compañeros, yo participé en las discusiones
de la conveniencia o no del Tratado de Libre Comercio y llevamos a cabo experimentos en todo el país para ver el potencial de producción y rendimientos de maíz y frijol, para ver si era cierto lo que se estaba diciendo. La inmensa mayoría postuló, y está escrito, postuló que si se firmaba el Tratado de Libre Comercio sería un desastre para la agricultura, que desaparecería la inmensa mayoría de los productores agrícolas y que solo quedarían tan solo 19,400. Que el sector productor de alimentos básicos se haría imposible. Nosotros estudiamos el potencial por cada sistema de producción a nivel de todo el país y conjuntamente con el doctor Turrent y un equipo grande se hicieron experimentos en cada uno de esos lugares y nosotros hicimos muestreos probabilísticos alrededor de todas esas parcelas experimentales. Así es que cuando nosotros decimos que la burra es parda, no tenemos un cabellillo, tenemos a la burra. Todos los demás dijeron, no podemos competir porque Estados Unidos tiene un rendimiento de 7 toneladas por hectárea en maíz, mientras que México tiene tan solo 1,7. Imposible. Eso fue en el congreso que se celebró en ese año en Zapopan. Fui el único que presentó esos datos y ya me andaba, compañeros. Era mucho más chavo de lo que soy hoy. Y entonces le contesté a este profesor y a otros funcionarios, les dije, miren, la agricultura mexicana y la de Estados Unidos es diversa, y dijeron, sí, perfecto, entonces la varianza es muy grande, ¿verdad? Sobre todo en México. Perfecto, en un entorno donde la varianza no es cero, la comparación aritmética de medias no tiene sentido. Usted me dice que 7 es mayor que 1,7. Pues sí, para un niño es claro que 7 es mayor que 1,7. Pero para los que estamos haciendo análisis de varianza, eso no es correcto a menos que usted me demuestre que la diferencia es estadísticamente significativa. En el caso de México, la varianza es tan grande, ¿verdad?, que no resulta significativa esa diferencia. Y como fuimos consecuentes, establecimos otros estudios en otras áreas para ver esa varianza. Resultó que desde entonces, y ese estudio lo repetimos hace como 4 años, y está publicado también desde luego en un artículo científico, hay regiones agrícolas de México que no tienen posibilidades de competir en las condiciones de una liberalización comercial. Pero sabemos cuáles, dónde y cuántas son. Otras que tienen posibilidades de tener competitividad, pero con subsidios. Cuánto, etcétera, sabemos. Nosotros sí lo hicimos. No nos basamos en un número, una comparación simple de medias. Y además, ubicamos regiones agrícolas de México que producen maíz, en donde tienen ventajas comparativas, aún sin subsidios y sin apoyos, a comparación de la mejor producción de maíz de Estados Unidos, que es la que se produce en el estado de Illinois. Dijimos en ese entonces que México, si llevara a cabo una política de liberalización y de apoyo a la productividad y al cambio técnico en el campo, podría alcanzar 23 millones de toneladas de producción de maíz para el 2020 en una superficie menor que la de 1990. Eso se alcanzó hace 4 años. Ustedes comparen, si es cierto que desapareció el sector productor de granos y las demás cosas. Bien, entonces, solo los cambios que ya señalamos explican por qué en México, a pesar de que es cierto que predominan los minifundios, la propiedad, mejor dicho, en forma pequeña de minifundios, pero que son usados económicamente por empresarios capitalistas a través de una renta, solo eso explica por qué no solamente somos superavitarios en la balanza comercial con respecto a Estados Unidos, algo increíble, incluso hasta para mí, sino que somos el 8º productor de alimentos de origen agropecuario y el principal exportador de alimentos a los Estados Unidos.
México depende alimentariamente de Estados Unidos. Por favor, compañeros. Sí es cierto que importamos 13 millones de toneladas de maíz, pero ese maíz no nos lo comemos nosotros. No dependemos nosotros alimentariamente del maíz de Estados Unidos. Los mexicanos en su mayoría comemos otro maíz que es producido en México. Ese maíz es consumido por los pollos, por las gallinas que producen huevos y por ganado bovino de engorda. En su mayoría. Están las cifras, compañeros. Y sin embargo nosotros exportamos muchos alimentos a Estados Unidos y ciertamente también importamos de ellos. Pero aquí de lo que se trata es que el comercio sea mutuamente beneficioso y que además, cómo no decirlo, ¿verdad?, que sea sustentable y además que tenga una orientación social que sirva para apoyar esfuerzos realmente efectivos para combatir, mejorar las condiciones de vida de los pobres, mejor dicho, y erradicar la pobreza extrema. Es uno de los 3 exportadores más importantes de aguacate, cebolla, frambuesa, espárragos, pepinos, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. En el sector pecuario, es el 8º productor de carne de bovino, exporta aproximadamente 1,4 millones de becerros a Estados Unidos y exportamos, increíble, carne en cortes a Estados Unidos y a otros países. Cerdos, etcétera, etcétera, a Japón y a otros. Cuando se pronosticó que iba a desaparecer todo eso. La siguiente, por favor. ¿Y qué pasa con el sector agroindustrial? Bueno, el sector agroindustrial, compañeros, si el sector agropecuario ha sufrido cambios profundos, estructurales, el sector agroindustrial ha sufrido cambios todavía más profundos. Y se ha desarrollado enormemente. México dejó de ser, desde mediados de los 60, un país rural. Hoy es un país urbano. Y la gente en la ciudad no produce, la mayoría de ellos no producen los alimentos que se comen. Muchos de esos alimentos se consumen directamente, pero otros son fruto de un proceso de transformación industrial. Esos cambios estructurales de México y los que ya señalé han hecho necesario que el sector agroindustrial de México se desarrolle enormemente. La competencia a nivel internacional establece también una exigencia gigantesca para su desarrollo. La siguiente, pues. Bueno, el proceso continuará con o sin el TLC. Faltan 5, ¿verdad? Muy bien, gracias. Con o sin el TLC. Yo desde hace tiempo postulé que lo van a firmar porque es principalmente más conveniente para las empresas grandes, ¿verdad?, a quienes no les conviene que se restrinja el negocio. También seguirá creciendo la industrialización de la agricultura y la agroindustria. La agroindustria, como ya lo dije, es el proceso con el que culmina la industrialización de la agricultura. La agricultura moderna, es decir, en las condiciones actuales, es una agricultura que depende cada vez más del sector industrial. Y dentro del sector industrial, particularmente del sector agroindustrial. Del sector industrial en general, porque obviamente dependemos del sector industrial para la producción de maquinaria, etcétera, implementos, agroquímicos, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que las carreras relacionadas con la agroindustria y con la industrialización de la agricultura, es decir, las carreras o las especialidades que se estudian en Chapingo, serán cruciales cada vez y cada vez más importantes. Pero tenemos que hacerlo a nivel de frontera. ¿Por qué razón? Porque la exigencia que tiene México es precisamente de esas, de frontera. La exigencia de la competencia interna e internacional a la que está sometida la agricultura, la ganadería y la silvicultura es muy grande. Es de las más grandes del mundo. México es de los países más liberalizados y para responder a ello requiere de procesos de transformación
cada vez más eficientes, cada vez más con cualidades como las que mencionó el rector, alimentos inocuos, alimentos funcionales, alimentos que sirvan para la conservación de la salud, etcétera, etcétera. Eso se dice muy fácilmente, pero requiere investigación científica y tecnológica. Necesitamos profundizar y desarrollar la formación de todos los chapingueros y particularmente la de los que estudien agroindustria. La siguiente, por favor. Así es que son las necesidades y retos que tienen que enfrentar. Esas son exactamente las necesidades que impone el desarrollo en condiciones difíciles, pero de avanzada, de la agricultura mexicana, de la ganadería mexicana y en general de la economía mexicana. Yo particularmente no estoy de acuerdo en que regresemos al pasado y que nos cerremos nosotros haciendo caso omiso de las necesidades del mercado exterior, porque eso sería muy grave para la economía mexicana y particularmente para el pueblo mexicano. Si revisásemos el Tratado de Libre Comercio en el sector agropecuario, ¿qué significaría? Pues imponer impuestos a las importaciones y cuotas a las importaciones. Internamente, ¿qué representaría eso para el pueblo de México? Bueno, aumentarían los precios de los productos de alimentación que importamos y el efecto ingreso sería negativo. Pues, como dice el dicho, ¿verdad? Mejor no me defiendan. Eso sería un retroceso, compañeros. El futuro de México es viendo hacia adelante y no cerrando los ojos a nuestros problemas, sino abordándolos con inteligencia, con decisión y con compromiso. Con toda humildad, pero con compromiso, compañeros. La siguiente, por favor. Muchas gracias.